Daniel San, Antonio Díaz. Bueno, ya que estamos con Antonio Díaz. Bueno, Antonio, la verdad que siempre es un placer volver a verte y para los que no saben, Antonio y yo tuvimos un pasado en la universidad juntos. Muy poquito duró, pero bueno, estuve estudiando un rato con el campeón mundial de karate. ¿Cómo estás? Bien, 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 Milena, sí. Recuerdo mucho, bueno, esa época de la UCAP, estudiando comunicación social. Y que no era común, ¿no? Ver a hombres en esa carrera, o sea, porque generalmente eran mayoría mujeres, pero bueno, eras como un acierto dentro de tantas mujeres. Sí, bueno, recuerdo que también el centro de entrenamiento de karate, de la Federación de Karate, queda muy cerca de la universidad. Entonces, muchas veces yo o entrenaba antes de clase, tempranito en la mañana, y de ahí me iba a la universidad, o a veces terminaba una clase y me iba corriendo al gimnasio. Entonces, recuerdo que esa época de la universidad fue difícil porque muchas veces no tenía tiempo de quedarme tal vez socializando un poco más. Claro. Con mis compañeros, sino que tenía que andar, bueno, en un corre-corre de arriba para abajo ahí Sí, para poder cumplir con los entrenamientos. de hecho no te conocí, o sea, no te llegamos a conocer bien, no sabíamos que eras karateca, pero bueno, en ese tiempo, y quizás todavía es un deporte como que no es tan popular. Y creo que una de las virtudes que has tenido es que lo has hecho popular por tus logros, ¿no? Sí, a ver, en Venezuela las artes marciales en general, no solo el karate, siempre han sido muy practicadas, pero no tienen el impacto mediático de Claro. otros deportes más tradicionales, ¿no? En los últimos años creo que se ha logrado, en Venezuela hemos tenido triunfos importantes que han ayudado también a promoverlo. Y a nivel mundial, bueno, también la Federación Mundial de Karate ha hecho un gran esfuerzo porque el karate eh, tome un puesto un poquito más importante entre esos deportes más masivos y una de las cosas o uno de los logros fundamentales es el que haya sido incluido para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y justamente te quería comentar esa camiseta. Es como que la guinda del pastel, lo dicen aquí en Buenos Aires, a una carrera tan fructífera, tan exitosa, con tantos logros, y que incluso llegaste a rozar el retiro, pero después apareció Tokio 2020 y dijiste, no, no, o sea, después de todo lo que hice, esto tiene que estar entre mis planes, ¿no? ¡Wow! Claro, claro. Yo recuerdo desde muy pequeño soñar con el que el karate estuviera en los Juegos Olímpicos. Participé en muchas campañas que se hicieron. Estábamos ahí tratando para los Juegos de Londres. Estuvimos bastante cerca. Ya luego para Río también, pero era como que prácticamente era imposible. Entonces, en ese momento que no se consiguió pues, el que el karate fuera para los Juegos de Río, ya empecé a pensar en que no iba a existir esa posibilidad de asistir a unos Juegos Olímpicos y conformarme un poco pues con que ya esa no podía ser una meta, ¿no? El poder participar en el evento más grande deportivo, ¿no? Para nosotros. Había estado en los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, pero por supuesto las Olimpiadas es otra cosa. Y justamente en el 2016, terminando, cuando teníamos ese era un año de Campeonato Mundial de Karate, era mi último mundial, nos dan esa noticia de que el karate va a ser incluido en los juegos. Y lo pensé por varios meses, iba para atrás, para adelante, decía, wow, ¿será que va a ser muy difícil por el tema de edad? ¿Qué hago? Eh, Otras metas también de formar una familia, hacer otras cosas. Y yo creo que me puse a pensar, ¿no? Esos juegos de Río yo los disfruté muchísimo viéndolos por televisión y en uno de los momentos reflexionando dije, wow, me traté como de proyectar y pensar 4 años más adelante y pensar viendo en televisión los Juegos Olímpicos y decir, Mm, ¿qué hubiese pasado? claro. Y en ese momento creo que fue, digamos, el momento en el que tomé la decisión y dije, no, yo tengo que intentarlo. O sea, si se complica, porque, claro, ya de alguna manera vienen subiendo muchos atletas jóvenes, nuevos, es natural en los deportes que ves que, bueno, después de unas carreras tan largas, cuesta un poquito mantenerse en el tope, pero dije, bueno, yo lo voy a intentar, si se da, es una meta que voy a lograr y si no, lo voy a disfrutar el camino de hacer ese intento de clasificar. Claro, y ya estabas clasificado, ¿no? Para Tokio. Sí, sí, sí. Matemáticamente ya estaba clasificado, quedaba un evento Ajá. que fue suspendido, que era a finales de marzo, pero igual ese evento no influía en lo que era mi clasificación.
quedaron algunos cupos por definirse porque había un campeonato clasificatorio, casualmente era este fin de semana que acaba de pasar, donde Claro. se iban a otorgar 3 cupos más. Ahora todo bueno, ha cambiado con las nuevas fechas. Este campeonato clasificatorio está pospuesto para junio del 2021, pero ya no es un evento al que yo tengo que ir, ya mi cupo está seguro, eso también me da un poco de tranquilidad y bueno, fue una alegría muy grande en el momento que logré esa clasificación, por supuesto. Y cuando se posterga, o sea, obviamente esto escapa de las manos de cualquier persona, pero evidentemente un año más en tu vida significa también un año más de entrenamiento, de exigencia. Hoy tienes un hijo chiquito al que le tienes que prestar atención, el cual también te lleva un desgaste físico. ¿Te frustró un poco la idea de decir, uy, hay que esperar todavía un año más o todavía te da fuerza como para entrenar un poco más? Yo creo que lo estoy tratando de tomar de una manera bastante positiva. Al principio creo que era un poco más la incertidumbre de saber qué iba a pasar con los Juegos, ¿no? Porque el Comité Olímpico en todo momento hablaba de que los Juegos iban, de que los Juegos iban, y en ese momento las condiciones de entrenamiento no eran las mejores, ¿no? Porque no tienes el acceso a los gimnasios, no tienes el acceso Claro. a los métodos de preparación que puedes. Y por más que trataras de ser creativo en casa y mantenerte, si había una posibilidad de mantenerse, no eran las condiciones ideales para prepararse a unos Juegos Olímpicos. Entonces, eso me tenía un poquito angustiado. En el momento que se cambia, por supuesto que dices, bueno, es un año más, pero entendiendo la situación que estamos viviendo, creo que era la decisión más sensata y de alguna manera mi visión en ese momento fue, bueno, yo tenía prácticamente abril, mayo y junio y bueno, algo mitad de julio para prepararme al 100% para los Juegos Olímpicos, porque el periodo de clasificación fue muy exigente. Claro. Estuvimos prácticamente un año y medio compitiendo casi cada mes entre viajes, competencias. No te da tampoco el tiempo necesario para corregir a veces cosas y detalles importantes que llevan tiempo. Entonces, en esos 4 meses ya yo más o menos había hecho un plan de preparación que iba a ser muy intenso, pero dije, bueno, ahora en vez de 4 meses tengo Un año un y cuatro poquito más de meses. un año para prepararme, exacto. Entonces, bueno, lo estoy enfocando desde ese punto de vista, ¿no? De tratar de aprovechar al máximo ese año extra y prepararme mejor para este debut de las Olimpiadas. ¿Y en qué se basa esa preparación? ¿Cuál es el aspecto, por ejemplo, de comidas, de descanso, de entrenamientos? En un resumen. Mira, una de las cosas o de las cosas principales que yo quería trabajar y que me he venido dando cuenta, o que me había dado cuenta en el periodo clasificatorio que necesitaba, era trabajar un poco más la parte atlética o física, ¿no? En nuestra competencia, en el kata, la técnica es muy importante y creo que en la parte técnica, por el tiempo que tengo practicando y de alguna manera, eh, la- la- esa experiencia me ha permitido, bueno, estar o mantenerme entre los mejores técnicamente. Pero por supuesto que la parte atlética, la fuerza, la rapidez, es muy importante. Y esta nueva generación o estos jóvenes están destacando mucho en este aspecto, ¿no? Son muy rápidos, muy fuertes. Y el poco tiempo de preparación me había pegado para, por supuesto, trabajar estas condiciones. Y por supuesto, con la edad, no es que eh, hoy en día con los métodos de entrenamiento y las ciencias del deporte puedes mantenerte a un buen nivel físico por más tiempo, pero, pero cuesta un poquito más, ¿no? O tienes que ser un poquito más inteligente en el entrenamiento. Entonces, creo que mi enfoque principal es aumentar un poco la masa muscular para trabajar un poco más de fuerza, explosividad y por supuesto la rapidez. Entonces, ahora lo que decidí hacer un poco también fue tomarme prácticamente abril y mayo eh, un poco de descanso, principalmente Ok. abril, y ya ahorita en mayo estoy retomando poco a poco para, bueno, enfocarme con todas las energías en esto. Por supuesto, sigue habiendo un poco esa incertidumbre de en qué momento las cosas van a estar lo más normal posible. Em, una de las cosas también es que yo solamente tenía en este periodo, me quedaban prácticamente 3 competencias. Iba a ser el Campeonato Panamericano, un evento de fogueo que era parte de la liga de karate en Turquía y las Olimpiadas. Eran prácticamente mis Claro. últimos 3 eventos, ¿no? Ahora, por supuesto, por ahora todos los eventos de este año han sido pospuestos, suspendidos y pospuestos. Teníamos el Campeonato Mundial de Karate, el Campeonato Mundial de Karate es cada 2 años,
yo no iba a participar porque era después de los Juegos Olímpicos y mi retirada era, bueno, los Juegos Olímpicos. Claro. Ahora, bueno, no sé, depende del momento, depende para la fecha que lo coloquen. Estaba en noviembre, no se había hablado todavía nada, pero ayer recibimos algunas noticias de que va a ser pospuesto, no se sabe para cuándo. Si llega a ser antes de las Olimpiadas, tendría que participar, porque de alguna manera es un evento importante en donde hay que estar, ¿no? Y estando clasificado para los Juegos Olímpicos, sería importante asistir. Y ver por eso que otros campeonatos vamos a tener en este periodo previo a la nueva fecha de los Juegos de Tokio. Y en ese mundial eres bicampeón, ¿no? Lo ganaste 2 veces. Sí, sí, yo gané las ediciones de 2010 y 2012 y fui medallista desde el 2002 hasta el 2014, hasta el 2016, perdón. En la última presentación que tuve, que fue el 2018 en Madrid, quedé quinto, no pude lograr esa novena medalla, Sí. pero bueno, fue una experiencia muy bonita, porque era el último mundial, lo había anunciado, Claro, claro. y luego de hacer ese encuentro por el bronce, el día de las finales, mm, saliendo del tatami recibí un bonito reconocimiento del público, bueno, una ovación ahí de aplausos y para mí eso yo creo que significó más incluso que la medalla. Totalmente. Y eso te quería preguntar, bueno, eres el Ilan Chester del deporte, en este caso vas a volver y volver y volver. Pero, Sí, sí. ¿qué te deja el deporte? A ver, ¿por qué crees que haces el deporte? ¿Por los méritos deportivos, por ser el número uno, por el dinero, por todo? A ver, ¿por qué haces el deporte? Sí, yo creo que ha ido, por supuesto, va por etapas, ¿no? Pero principal, o sea, si tuviera que poner una razón, creo que es la pasión y el disfrute que me genera, ¿no? Me encanta esa sensación del reto, de la competencia, de tratar de mejorar día a día y esa sensación que te genera cuando vas a competir, eh, Claro. esa ansiedad un poquito y nervios que nunca desaparecen, que aprendes a manejarla, a controlarla de manera positiva, pero que siempre están ahí cuando vas a competir. También me ha dejado cosas increíbles que son momentos como estos, como los que te comentaba, en donde recibes reconocimiento de personas que a veces tal vez ni conoces o que te escriben de países que tú dices, wow, cómo hay personas que te siguen ahí y que te ven como un modelo a seguir. Eh, También eso, los amigos, las personas que me ha dejado toda esta carrera en distintos lugares, la posibilidad de conocer distintas culturas. Creo que son todas cosas maravillosas que, mm, que me ha dado el deporte y que son las que me motivan pues, a seguir practicando. Claro, y estuviste como 10 años siendo el número uno, o sea, digo, siendo siempre el mejor, el mejor, el mejor. Llega un momento en que como que te acostumbras a hacer, o no, digo yo, porque Mira, llega un sí, momento en que sí. estás todo el tiempo arriba y dices, no tienes competencia y por ahí te puedes desanimar. Sí, digamos, hubo unos años que fue cuando gané el campeonato mundial entre 2010 y 2013, finales de 2013, eh, que prácticamente eso, no es que no tenía competencia, pero iba a los eventos y llegó un momento en el que tal vez puedo decir que sentía a veces como esa confianza de llegar, bueno, aquí no voy a perder, ¿no? Entonces, iba como favorito, tenía el peso también de ser campeón del mundo, entonces, bueno, si me mantenía en un buen nivel, no era que me estaban regalando los campeonatos, pero iba como con ese extra que Claro, lo que hacía era aprovecharlo, pues prepararme bien, pero ya iba como el campeón, ¿no? Eso por supuesto que te da, y sobre todo en un deporte de evaluación subjetiva, eso. eh, venir como el campeón te da un beneficio. Luego vinieron años un poquito difíciles, el Mundial del 2014 fue un mundial para mí muy bueno porque llegué en condiciones físicas no las mejores porque eh, tuve una gripe justamente los días antes de la competencia. A pesar de eso me pude mantener en el podio, logré una medalla de bronce y el japonés que ganó ese campeonato, a partir de ahí fue como que ganar ese evento le dio como un despegue, ¿no? Ah, Yo venía ganándole a él en los 2 años anteriores en todos los eventos, pero a partir de ahí no nos enfrentamos casi, pero él empezó a ganar todo, todo, todo. Actualmente ha ganado los últimos 3 mundiales y bueno, va como favorito para los Juegos Olímpicos, siendo además en casa. Eh, al decidir buscar
la clasificación para Tokio, creo que una de las cosas que más me pegó al principio fue ese ego, ¿no? De claro. estar acostumbrado a ganar, de estar acostumbrado a estar en el podio, e ir a los primeros eventos y sí, no es que estaba perdiendo en primera ronda, pero tal vez llegaba a cuartos de final y perdía, llegaba a semifinales y perdía, y después no podía ganar ni siquiera, perdía la repesca, la medalla, entonces terminaba quedando de quinto, de sexto. O sea, estaba ahí cerquita, pero no estaba en el podio. Entonces era como que, wow, ¿será que ya no tengo ese, las condiciones para estar entre los mejores? Entonces, los primeros eventos fueron muy duros, porque era a nivel, digamos, esa parte psicológica de dudar, de pensar que tal vez no lo ibas a lograr. Y bueno, poco a poco, luego pasó este campeonato mundial el 2018, donde llegué a estar entre los mejores. Luego disputar esa medalla de bronce me dio puntos importantes. A pesar de no ganarla, me dio puntos importantes en el ranking. Entonces, a finales de 2018, cuando miré el ranking olímpico y estaba en los primeros 5 puestos, dije, wow, estoy en los puestos que tienen posibilidades de entrar por el ranking. Entonces, vi un poquito la película o la foto un poco más amplia y dije, Claro. bueno, tal vez no tengo que estar pensando en hacer la medalla ahorita, en el que tengo que estar en el podio, sino en hacer los puntos necesarios para clasificar. Pensar más en eso que en querer ganar, ganar, ganar. Entonces me mantuve ahí, fue un trabajo de constancia. Veía como a veces había algunos que de repente tenían un buen campeonato y tal vez hacían una medalla y luego en el siguiente ni siquiera pasaban entre los 16 finalistas. Y yo siempre estaba ahí, a pesar de que, bueno, tal vez Claro. gané una medalla, después estaba de quinto, pero fue la constancia lo que me permitió mantenerme en los primeros 4 lugares del ranking y clasificar directamente por el ranking a las Olimpiadas. Entonces, Y, fue un aprendizaje y ha sido un claro. camino también interesante de disfrutar, pues, cada uno de esos eventos. ¿Pero eso lo haces solo o tienes un equipo que te ayuda, un psicólogo, un preparador físico, un motivador, alguien? Mira, ha sido difícil y las condiciones del deporte venezolano en los últimos años, Sí, no es secreto para nadie, no solo el deporte, sino la situación país, hace que sea complicada la preparación y la participación. He tenido suerte porque desde hace unos años, desde 2018, tuve un acuerdo con el equipo de Hong Kong para acompañarlos a los Juegos Asiáticos, que al yo no participar en esos Juegos, fui como entrenador asistente y a partir de ahí he tenido un convenio ellos tienen una figura de training partner en donde te ayudan con los viajes, te ayudan también, tienen unos ciertos beneficios, puedes usar su equipo para que seas como una ayuda para sus atletas. ok. Entonces, gracias a este convenio he podido también tener acceso a parte de esos equipos necesarios, ¿no? Porque en muchas oportunidades hemos viajado a eventos primero que el calendario para clasificar a los Juegos de Tokio eran prácticamente casi 20, 22 eventos. Eso implica una inversión Sí, de sí. recursos importante y para mí a veces era duro y difícil ver compañeros de la selección de Venezuela eh, viajando muchas veces con propios, a veces en algunos recursos y viajaba, pero no en las mejores condiciones. Y luego ver muchos de los otros equipos que viajaban hasta con camarógrafos, Mm, médico, fisioterapeuta, a veces nutricionista, todo un equipo multidisciplinario que sería lo ideal, ¿no? Y que cuando en algún momento pensé que yo pensaba, pues, que cuando el karate fuera olímpico, tal vez íbamos a poder tener acceso a todo eso. Y resulta que no ha sido así. Yo individualmente, bueno, tengo un preparador físico que también me ha ayudado muchísimo en la parte mental, es el profesor Orlando Balbuena, yo trabajo con él desde hace muchos años, y bueno, me ha ayudado un poco también a practicar un poco la meditación, hacer ese trabajo. También he tenido el apoyo de un profesional, de un psicólogo que se llama Manuel Ortega, y él me ha ayudado un poco con este tema. Entonces, sí, no ha sido tal vez ese equipo armado de la manera ideal, pero de una u otra manera he podido tener acceso a personas que me han ayudado muchísimo a afrontar cada una de esas dificultades que han salido.
Y por eso quizás la victoria vale como doble, ¿no? En este caso para los venezolanos, por decir un gentilicio en este caso, que les cuesta tanto hacer el deporte, que hay mucho talento, pero que no tienen la capacidad, sobre todo monetaria, para poder afrontar las distintas competencias. Y por eso te quería preguntar, uno arranca en el karate cuando era chica, por ejemplo, era por un tema de que te sepas defender, un poco de disciplina. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo arrancaste en este deporte y cuándo sentiste realmente que eras profesional o que podrías dedicarte a esto? Mira, yo comencé por mi papá, que le encanta el karate y lo practicaba en casa y yo de chiquitico lo imitaba. Ese es básicamente mi inicio en el karate de manera un poco informal. En esa época también la edad mínima para que te aceptaran en un gimnasio de karate, creo que eran 6 años, que era Ah, la edad mínima que requerían. Y al principio fue un hobby, por supuesto. O sea, claro, lo disfrutaba muchísimo y por esa pasión que había tenido mi papá en el karate también lo practicaba tal vez más, porque a veces iba a la casa, practicaba en casa. Eh, Al principio no destacaba tal vez como uno de los mejores niños y incluso no empecé a competir tan pequeño, ¿no? Cuando recuerdo que incluso mis primeras competencias ya yo era cinturón verde, azul, ¿pero más era o menos combate o era y kata medio. también? En las dos, hacía las dos Ah, cosas, kata y combate. Al principio las dos cosas y no me iba tan bien, ¿no? Incluso recuerdo una vez que fuimos a una competencia en Barinas, recuerdo, y el niñito con el que estaba peleando me pegó en la cara muy duro oh, y como que me rompió un poquito la nariz y yo me fui encima a pegar. Me tuvieron que separar los árbitros y no sé qué. Entonces, poco a poco fui aprendiendo también a controlarme más claro. y poco a poco yo creo que más que tener las condiciones o ser de esos niñitos que dicen, wow, este es un talento, fue un trabajo de esfuerzo, de que a mí me gustaba, iba y lo hacía. Y yo creo que esa constancia y esas ganas de mejorar fue una de las cosas que vio uno de mis primeros senseis, que fue el que me metió, digamos, en la parte competitiva, en la parte deportiva, que veía que yo iba y seguía y me empezó a dedicar más tiempo. Entonces empecé a mejorar, empecé a tener algunos resultados un poco mejores y las cosas, bueno, empezaron a irse dando de alguna manera. Tuve la posibilidad de entrar en la selección de mi estado, en la selección del estado Miranda, de ganar un campeonato nacional infantil, de ir después a la selección juvenil de Venezuela. Y en ese momento sí, hacía las dos cosas, kata y combate, pero en un momento, en una concentración que tuvimos del equipo de Venezuela, era la selección juvenil y adulta en conjunto. Y después de que termina, recuerdo que después de que termina esa concentración, que fue en Barquisimeto, nos dicen, nombran a la selección de mayores y ponen como a un suplente en cada categoría. Y a mí me pusieron de suplente de la selección de mayores en Qatar. Wow. Entonces en ese momento yo dije, wow, o sea, yo soy juvenil, pero ya soy el suplente de los adultos. Entonces en ese momento empecé a dedicarle como más tiempo a entrenar kata porque sentí que estaba tan cerca que dije, no, no, yo voy a ahora Claro. ser mejor que los que están ahí titulares y les voy a quitar el puesto incluso antes de que tenga la edad de adulto. Y efectivamente fue así, mi primer campeonato como selección nacional de adultos fue teniendo apenas, tenía 17 años y me dieron la oportunidad de ir a un campeonato suramericano. Entonces, a partir de ahí, ya luego el año siguiente me dieron posibilidad de ir a otro, y así fui poco a poco hasta que ya me quedé como titular en la selección en Qatar. Wow. ¿Y cuál es la victoria que más recuerdas? Yo creo que el primer campeonato mundial, Mm. porque de alguna manera era como esa última oportunidad. O sea, ya tenía intentándolo muchísimas veces, o sea, ya había sido medallista de bronce en 3 oportunidades, el mundial anterior había llegado a la final y la perdí, quedé plata. Entonces este era así como, bueno, este es vamos con todo, esta es la última. Y, y cuando veo las banderas y veo que gané, fue como que por fin, o sea, mi primer pensamiento todavía lo recuerdo, o sea, ahorita lo pienso y me acuerdo clarito de que yo iba a levantar las manos así como para celebrar, y cuando las levanté hice así, me las llevé a la cara y era por dentro yo decía, por fin, o sea, no lo puedo creer Claro, claro. de tanto haber tratado, ¿no? Y bueno, me imagino. ¿Y cuál era el hueso duro a roer? En este caso, tú eres como
el ídolo o quizás o la figura a vencer, pero en tu caso seguramente tenías un rival que decías, pana, este qué difícil. ¿Cuál era? Sí, 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 era un italiano. Él fue, antes de yo ganar, él había ganado 3 veces el campeonato mundial y nos enfrentábamos muchísimo en esos años, más o menos, digamos, él ganó 2004, 2006 y 2008. Y en esos 3 mundiales siempre era el que me ganaba. En 2004 me ganó en cuartos de final, luego en semifinal en el 2006 y en el 2008 en la final. Y en el 2010 repetimos la final. Entonces ahí por fin le gané. Yo le había ganado en otros eventos, pero nunca en el mundial. O sea, era como Claro. que llegamos al mundial y en el mundial ¡pah! Me ganaba. Entonces, ese era como, bueno, mi archienemigo. A pesar de eso, nos las llevamos muy bien. Hoy en día somos parte de una comisión dentro de la Federación Mundial de Mira, Karate, una comisión de atletas. Él acaba de realizar incluso ahorita un torneo virtual, que es algo que se está haciendo en estos sí, sí, momentos sí. con toda esta situación, y llamó a varios de amigos competidores para que fueran los jueces, ¿no? De estos niños que mandaron sus videos para ser evaluados. Entonces, en ese momento, bueno, sí, fue una competición muy fuerte, o sea, teníamos una rivalidad muy fuerte, pero siempre manteniendo un respeto y una amistad. Qué interesante. ¿Y sientes que el deporte te ha quitado algo? O le reprochas algo al deporte? Mira, a veces tal vez pienso que he perdido momentos de poder compartir más con familia, con amigos. Tal vez sería lo único, ¿no? A pesar de que tuve la suerte de que mi mamá se involucró muchísimo también con el karate, formó parte de la Federación Venezolana de Karate y muchas veces, prácticamente en toda mi carrera, ella viajó mucho conmigo y tuve la oportunidad de tenerla cerca en momentos muy importantes. Pero sí, creo que un poquito sería eso, ¿no? El momentos de no compartir con la familia. Pero he tenido la oportunidad también de- de retomar siempre ese contacto Claro. y es bonito también ver cómo mi familia, mis amigos me han apoyado también siempre y se alegran muchísimo de las cosas que logro en el deporte. Bueno, y hoy estás casado, tienes un hijo no, tienes, ¿no? Así es. Y son Sí, 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 parte, sí. y son parte del deporte, también te acompañarán a Tokio si Dios quiere, ¿no? Así es, así es. Mi bebé nació justamente una semana antes de los Juegos Panamericanos de Lima, el año Wow. pasado, el 2 de agosto, y para mí fue una motivación muy grande, porque esos Juegos de Lima fueron muy importantes porque el kata, la disciplina del kata, había estado fuera de los Juegos por 3 ediciones. La última vez que participó el kata fue en la edición del 2003 en Santo Domingo. Y en esa oportunidad yo gané la medalla de oro y no había tenido la oportunidad de revalidar mi título. Pensé que no lo iba a poder hacer. Claro. Entonces iba a buscar ese título después de 16 años y de alguna manera no iba con tanto favoritismo como podía haber llegado antes, porque el Campeonato Panamericano de Karate del año pasado perdí la final con un muchacho de Estados Unidos joven que venía subiendo. Entonces para mí fue un shock y bueno, ya eso me ponía como que no tan seguro a ser Ah, el ganador de oro. Y yo creo que el nacimiento de mi bebé fue algo que me dio energías extra para llegar a ganar esa medalla. Y por supuesto, bueno, la idea era que estuviera en Tokio este año. Ahora, bueno, irá con un poquito también más de edad. Espero que eso le permita también claro. recordar un poco más esa oportunidad que va a tener de ir a unos Juegos Olímpicos. Seguro que sí, con 2 años va a disfrutarlo. Y además, siempre pensamos, ¿qué va a pasar contigo después del deporte? ¿Ya te has puesto a pensar en eso? Después de la competencia. Mira, sí, he estado, yo formo parte de la Comisión de Atletas de la Federación Mundial de Karate desde el 2014. Estoy ahorita en mi segundo periodo, el segundo término, sí, me religieron en el 2018. Y actualmente estoy como candidato para la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional. Voy como candidato por Venezuela. Ya nada más ser candidato, creo que es Claro. un gran logro.
de repente va a ser un poco difícil porque el karate no es un deporte tradicional en los Juegos Olímpicos y eso, bueno, creo que puede pesar un poco, pero para mí ya es una gran alegría poder estar ahí. Entonces, esto me ha permitido también acercarme un poco a ver las cosas desde un poco desde adentro, cómo se mueven las federaciones. No estoy negado a tal vez de alguna manera participar en la dirigencia deportiva, pero me gustaría también, apenas termine, explorar un poquito más como entrenador, cumplir con, con transmitir todas esas Claro. cosas que he aprendido. Tengo muchos seminarios, muchas propuestas para seminarios que tal vez las he dejado un poco en pausa por dedicarle más tiempo al entrenamiento y quisiera retomarlas, ¿no? En cuanto a eso, me gustaría poder tener, tal vez creo que mi idea o mi sueño es poder tener un centro de formación Claro. de atletas de alto nivel de karate. Actualmente tengo un dojo en Caracas, pero básicamente ahí estamos enfocados en los niños y, y nos ha ido muy bien. Tengo varios instructores ahí que están haciendo un trabajo increíble y bueno, puede servir también como una sede para brindarle un espacio a, a futuros atletas de élite. De Daniel San a Miyagi, ¿no? Sería la El traducción, salto, el sí. salto. Y además, ya para ir cerrando, para que la gente sepa, tienes un récord Guinness también. Sí, sí, eso fue curioso porque eh, estaba viendo, yo siempre sigo como nosotros decimos fiebrúos, ¿no? Los venezolanos Sí, sí, somos sí. así como fiebrúos con los datos del karate y desde muy pequeño tenía un libro de ver quiénes eran los que habían ganado y me sabía todos los campeones mundiales, todo esto. Y en un momento dije, bueno, creo que soy el que tengo más medallas en los campeonatos mundiales, medallas individuales. Y me puse a sacar la cuenta y dije, wow, sí. Y esto podría ser un récord, ¿no? Y bueno, por ahí salió y total que sí, se dio que lo aprobaron como récord dentro del Guinness. Y de alguna manera por la connotación que tiene Guinness, ¿no? Como que no es Claro. algo que solamente ligado al deporte, sino que, bueno, tienes récord Guinness de, no sé, del chocolate más grande del Sí, sí, mundo, sí, de sí, sí. mil cosas. Eso también me permitió llegar a otro público y que eh, vieran lo que ha sido mi carrera, ¿no? Fue maravilloso. Y además es nuestro, es venezolano. Así que te deseamos todo lo mejor. Esperemos que el año que viene, si Dios quiere que todo siga así, podamos ver a Antonio Díaz en el podio y, ¿por qué no?, con una medalla de oro. Un beso enorme y Amén. gracias por el tiempo, Antonio. Gracias, Milena. Un abrazote. Chao, chao, nos vemos.